Centro de Educación Básica 24 de mayo, estamos trabajando en el proyecto científico, estamos en la semana número 7. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje para esta semana? Es que ustedes comprendan que el retorno seguro a las escuelas promueve acciones para cuidar la salud y permite compartir sentimientos, emociones, inquietudes y necesidades. Este es un recurso de lengua y literatura dirigido por su profesora, la ingeniera Maidoli Villamar Andrade. Aprendemos juntos y nos cuidamos. En esta semana vamos a conocer el tema Expreso mi manera de pensar mediante una carta de lector. Así que presten mucha atención al siguiente video. Estos textos los podemos encontrar en distintos medios de comunicación, diarios, revistas, emisoras de radio, programas de televisión. Además, los podemos ver en Internet. Los textos de género periodísticos los podemos dividir en 3 tipos: los informativos, los interpretativos y los de opinión. Los informativos, como por ejemplo noticias y reportajes que solamente transmiten información, sin opinión y es algo objetivo. Los interpretativos, como son las entrevistas, crónicas, reportajes o críticas de cine y de teatro, donde mezclan información y opinión. Y luego podemos encontrar los de opinión, donde son subjetivos, donde hay valoración personal y juicio propio. En estos podemos ubicar las notas, los artículos, columnas de opinión, editoriales y cartas de lector. Hoy nos vamos a dedicar a ver uno de estos textos de género periodístico. Nos vamos a enfocar en el texto de opinión y vamos a ver la carta de lector. Estos tipos de textos suelen aparecer publicados en diarios y revistas, en los que suele haber una sección dedicada para este fin, que es opinar sobre un tema determinado. Las cartas de lectores comienzan en general con un encabezado que dice señor director o señora directora, pero están dirigidos no solo a una persona, sino a todos los lectores del diario o la revista. Los objetivos de las cartas de lectores pueden ser varios: opinar sobre un tema, hacer un pedido a las autoridades o a la comunidad, o dar a conocer una situación determinada. Para convencer a los lectores de que acepten el punto de vista del autor, se utilizan los siguientes recursos: preguntas retóricas, donde no tienen el objetivo de dar una respuesta, sino de producir una reflexión en el lector. Por ejemplo, ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados? Otro de los recursos son los ejemplos, donde refuerzan los argumentos mostrados en el caso particular de lo que se desea explicar o lo que se está explicando. También otro de los recursos que se utilizan son las citas de autoridad, donde se involucran palabras de personas destacadas para reforzar la idea que se sostiene. Bien, como pudieron darse cuenta, una carta de lector es un género textual argumentativo mediante el cual los lectores se dirigen a un periódico o una revista para comentar, criticar o hacer elogios sobre un asunto, artículo o carta publicada en alguna edición anterior. También pueden hacerla para comentar y dar su opinión en relación con temas de la cotidianidad o que son de interés de la comunidad. Se pueden utilizar para varios propósitos. Entre estos serían comentar sobre situaciones que hemos vivido, que nos ha parecido incorrectos o injustas y que lo sabemos o no tenemos dónde hacer los reclamos. También para dar a conocer públicamente un reclamo ante el cual las autoridades no han respondido. También para informar sobre un hecho que se considera importante y de trascendencia para la ciudadanía, al cual el medio de comunicación no se ha prestado atención. Para manifestar un elogio respecto de hechos que nos parecen merecedores de ellos. Y por último, para comentar sobre el contenido de una publicación anterior del mismo medio, sea para felicitarla, corregir información errónea, aclarar algo, cuestionar o para pedir explicaciones adicionales. Entonces, las cartas de lectores también les sirven a los medios de comunicación para conocer la opinión de su público y el impacto que genera la información que publican. Por lo general, los diarios y las publicaciones periódicas suelen tener un espacio específico para las cartas de lectores. Las cartas de lectores les permiten a los medios de comunicación conocer la opinión de su público y el impacto que genera la información que publican. Es por esto que en los diarios siempre hay un espacio para esta carta que lo realizan el público en general. Bien, ahora continuamos con la estructura de la carta de lector. El título hace referencia al tema principal que va a ser tratada en la carta. Generalmente lo pone el propio medio de comunicación y no el autor de esta. El saludo habitualmente se dirige al director del periódico o revista. Por lo general, el medio de comunicación lo omite cuando publica la carta. Inicio presenta la idea principal de la carta y el motivo por el cual se la escribe.
cuerpo desarrolla la idea principal y presenta los argumentos que sustentan la opinión del escritor de la carta. Ya que las cartas del lector son escritas por todo tipo de personas, el estilo de escritura suele ser sencillo. Se utiliza un lenguaje impersonal en tercera persona para referirse a los hechos sobre los que se comenta, o en primera persona para expresar opiniones. Cierre es un párrafo final de conclusión. Y el saludo de conclusión se utilizan fórmulas como atentamente, saludos cordiales, etc. Y firma identifica al autor de la carta y, si es el caso, su cargo o la institución a la que representa. Las actividades del portafolio es la siguiente. Aquí tenemos una carta de lector sobre el tema el Chuya quiteño. La vamos a leer para responder las preguntas. Bien, una vez ya leída la carta del lector, vamos a responder estas preguntas, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal de la carta del lector? Otra pregunta es, ¿cuáles son las ideas complementarias que refuerzan la idea principal o que agregan información sobre el tema de la carta del lector? Y por último tenemos, ¿cuál es el propósito del autor al escribirla? Lo pueden explicar haciendo un pequeño resumen sobre la lectura y si de pronto ustedes pueden averiguar sobre el Chuya quiteño, y también deberán colocar una imagen sobre la lectura sobre el Chuya quiteño, y esa es toda la actividad. Bien, estudiantes, eso es todo, y no se olviden de subir su deber o su actividad al grupo que tenemos en Lengua y Literatura en Facebook. Ya saben, no me envíen la tarea a mi WhatsApp, ya que se me llena la memoria y eso se me imposibilita la revisión. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Bye.